Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta vez vamos a ver un pequeño video test de 20 preguntas. Esperemos que nos vaya bien, que hagamos una nueva racha o que continuemos con la racha. Así que bien, empecemos con la pregunta número uno. La presentación clásica de la púrpura de Scholling-Enoch o de Scholling-Enoch de Enoch-Scholling PHS incluye una tetrada de síntomas. Identifique la alternativa correcta. Afectación abdominal, púrpura palpable, afectación renal, afectación ocular o artritis o artralgia. Pregunta que yo lo veo rentable para alguna com. Igual y está sencilla. Recordemos que esta púrpura de Scholling-Enoch tiene su tetrada, que puede estar, a veces está, a veces no, es algo variable, no siempre está. Y de estas, afectación abdominal, sí, puede ser cólico, púrpura palpable, la misma púrpura, afectación renal. Igual hay afectación ocular, artralgias o artritis. La correcta, o bueno, lo que hay es artralgias o artritis. Puede estar junto con afectación renal o con la púrpura, con afectación abdominal solo. Es complejo esto. Es demasiado variable. Pero acá, la que no cuadra del todo con esta tetrada es la afectación ocular. La explicación nos dice que la presentación clásica incluye una tetrada de síntomas aunque no todos están presentes. Púrpura palpable son lesiones cutáneas de color rojo violáceo que no desaparecen en la presión, típicamente en glúteos, piernas, pies. Artralgia o artritis, dolor o hinchazón articular, principalmente rodillas y tobillos. Dolor abdominal, cólico, náuseas, vómitos, incluso puede llegar a sangrado gastrointestinal. Afectación renal puede variar desde hematuria, proteinuria. Tiene, son muchas variables en sí, muchas variables. Pero esas cuatro son lo que su tetrada son los síntomas que llegan a afectar ciertas partes, por ejemplo, esto renal, que ya vimos por renal. Recuerden que es variable. Yo les aconsejaría que se queden con ello porque es muy importante. No siempre están todos los datos de las tetradas. Vamos con la pregunta 2. Mujer de 33 años tiene un cuadro de náuseas y dolor abdominal, que es mayor luego de comer y en las tardes. Su examen físico no presenta alteraciones. Se solicita una ecografía abdominal que visualiza un pólipo en la vesícula biliar de 4 milímetros de diámetro y aspecto homogéneo, sin presencia de cálculos. ¿Cuál es la conducta más adecuada? Realizar colangioresonancia, solicitar endoscopia digestiva alta, realizar seguimiento con ecografía en 6 meses, realizar colangiopancreatografía endoscópica o realizar colecistectomía laparoscópica. Es una paciente joven, tiene 33 años. El hecho de que tenga náuseas, dolor, luego de comer y tardes, ¿será que sea debido a su pólipo en la vesícula? Tiene 4 milímetros. Incluso parece algo que fue por accidente, o sea, algo incidental. El hecho de que se revisó una ecografía y ahí se encontró este pólipo. Incluso es homogéneo y no tiene cálculos la vesícula. Entonces, colangioresonancia sería para ver la vía biliar. Endoscopia digestiva alta, pues no, porque no tendría sentido para un pólipo en la vesícula. La colangiopancreatografía retroradiendoscópica, o sea, la ERGE, se utilizaría en caso de obstrucción. Acá no tenemos eso. Realizar colecistectomía laparoscópica, colecistectomía profiláctica tampoco sería lo correcto, ya que es de 4 milímetros. Si fuera mayor a 10, incluso por la edad, tiene 33 años. Acá lo que se hace simplemente es un seguimiento con ecografía y a ver si crece. Si no, hasta la explicación nos dice, se considera pequeño ya que es de 4 milímetros y no tiene otros datos, como signos de alarma. Además, los síntomas dispépticos que presentan la paciente son inespecíficos y no se asocian al pólipo. La conducta frente a pólipos menores de 5 a 6 milímetros, simplemente seguimiento. Y este control se hace entre 6 a 12 meses y así ver si es que creció, si da síntomas o no. Vamos con la pregunta 3. Ojo que la anterior pregunta, la 2, es rentable o si se lo ve rentable para el EUNACOM. Importante. Pregunta 3. ¿Qué compuesto tópico puede secar la secreción nasal excesiva? Fentanilo en spray, fenilefrina oral, cloruro de aluminio al 20%, vasopresina nasal,
heparina tópica. Fentanilo en spray es un opiáceo. Lo vamos a dejar en modo zombie si le damos fentanilo en spray. Fenilefrina oral no sirve para congestión nasal. Cloruro de aluminio, esto se usa en dermatología como antitranspirante, me parece. Mm, para, para la secreción nasal excesiva, quizás sí, es una opción. Bacitracin es un antibiótico, así que no tiene nada que ver acá. Y heparina tópica, tampoco. Entonces, lo correcto sería cloruro de aluminio. Ya estamos bien. El cloruro de aluminio tópico aplica un efecto astringente sobre la mucosa, reduciendo la secreción nasal excesiva en rinorrea crónica. Vamos con la pregunta 4. ¿Qué factor favorece la progresión de fládero auricular paroxístico a permanente? Elevada ingesta de fibra, duración prolongada de episodios de remodelado auricular, consumo de agua, ejercicio regular moderado o dieta baja en sal. Pregunta sencilla. Lo correcto simplemente será la duración prolongada de episodios de remodelado auricular, ya que no tendría nada que ver acá el hecho de consumir agua para pensar en la progresión de un fládero auricular paroxístico permanente. Incluso la explicación nos dice que debido a la fibrosis y de dilatación auricular y a la dilatación auricular favorecen la cronificación de los circuitos de reentrada, haciendo la arritmia más estable y persistente. El remodelado eléctrico altera la conducción auricular, lo que perpetúa los episodios de Flader y reduce la posibilidad de retorno al ritmo sinusal. Y las intervenciones tempranas son la clave. Por ejemplo, la ablación. Vamos con la pregunta 5. Niña de 13 meses que desde hace 4 meses dejó de crecer según las curvas, presenta diarrea crónica y pérdida de peso progresiva. En hemogramas se documenta anemia ferropénica. ¿Qué examen es el más adecuado para iniciar el estudio? Coprocultivo de heces, test de intolerancia a la lactosa, prueba serológica de anticuerpos antitransglutaminasa tisular, biopsia intestinal inicial o test de sudor para fibrosis quística. Tiene la niña 13 meses, pero todo comenzó hace 4 meses, o sea, desde los 9 meses está mal, con diarrea crónica y pérdida de peso que fue de manera progresiva. ¿Esto qué nos quiere decir? Y también este dato de anemia nefropénica. Pero esto ya nos da el diagnóstico, y el diagnóstico en ese caso es enfermedad celíaca. Por esos datos que tenemos acá, y nos pide el estudio inicial, porque nos dice acá para iniciar el estudio inicial diagnóstico para esta enfermedad celíaca. Coprocultivo de heces pensaríamos más en un parásito, no sé, Yardia lambda, que es algo crónico, pero no explicaría el hecho de que pierde peso. Test de intolerancia a la lactosa no sería por la edad. Biopsia intestinal, ojo, acá cabe recalcar algo. La biopsia intestinal es el gold estándar para la enfermedad celíaca. Pero acá nos pide para iniciar el estudio. Incluso acá nos dice biopsia inicial. Esto no se hace o no se haría de manera inicial para el UNACOM, quizás en la práctica diaria. En la práctica clínica sí, pero para el UNACOM debemos seguir los pasos. Y el primer paso sería los anticuerpos antitransglutaminasa tisular. Desde su fibrosis quística, recuerden que la fibrosis quística es afectación gastrointestinal y afectación pulmonar. O sea que no tenemos eso acá. La explicación nos dice que la combinación de diarrea crónica, fallo de medro y anemia ferropénica en un lactante, especialmente tras la introducción de cereales con gluten, que sí podría ser porque después de los 6 meses, ya saben que cambia eso de la dieta, corresponde a la presentación clásica de enfermedad celíaca. Es una enteropatía autoinmune. El primer paso de diagnóstico son esos anticuerpos. Conclusión, pregunta altamente rentable para el MUNACOM, muy, demasiado rentable. Vamos con la pregunta 6. La afirmación de 100 pacientes con tuberculosis, 13 fallecen. Corresponde al siguiente indicador. Valor absoluto, razón, impuestos, frecuencia relativa o índice. Pregunta de salud pública que tiene su complejidad. Un valor absoluto sería simplemente un número. Como dice valor absoluto. En este caso podemos decir que es 13, pero no, sería incorrecto. La razón es algo que compara. Impuestos no lo veo, ah, no lo veo que se asocie a esta pregunta. No tiene nada que ver acá. Frecuencia relativa sí se usa en estudios descriptivos. Este sería el caso. 100 pacientes 13 fallecen, corresponde a indicador. Un índice, este caso podría ser índice de mortalidad.
porque tenemos que de 100, 13 falla, es decir, un índice de mortalidad que también podría ser lo correcto. Tal vez faltaría algo más para que sea frecuencia relativa, no sé, yo lo veo complicado. Estaría entre la frecuencia relativa o índice. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que sería índice. Vamos a marcar y bueno, si estamos en el correcto, y sí, estamos en el correcto. La respuesta era frecuencia relativa. La afirmación corresponde a una frecuencia relativa ya que compara la proporción de una categoría específica, fallecidos igual a 13 respecto al del total de observaciones, pacientes con tuberculosis igual a 100. Este cálculo expresa la tasa de letalidad, que en este caso es de 13%. El valor absoluto sería solo un número y la razón va a comparar. Pregunta compleja que sí tiene su grado de dificultad. Vamos con la 7. ¿Qué prueba de laboratorio orienta estenosis de arteria renal, proteinuria masiva, relación renina-aldosterona elevada, elevación de CPK, hiperglucemia o hiponatremia severa? Esta pregunta sí está sencilla. ¿Qué laboratorio nos dice estenosis? Proteinuria, no. Tendríamos que tener otros datos, por ejemplo, glomerulopatía, no sé, otros datos. Elevación de CPK, daño muscular, que no tenemos acá, hiperglucemia, que no tiene nada relacionado. Hiponatremia severa, quizás sí, de cierta manera podría haber hiponatremia, pero llegar hasta ser severo, faltaría más cosas. Mientras que lo correcto es la relación. Renina-aldosterona elevada. ¿Y qué pasaría si esa renina-aldosterona estaría disminuida? Sería un aldosteronismo, ¿no creen? Me parece que sí. Igual, y dice que la estenosis de arteria renal, especialmente cuando es significativa y provoca hipotensión. La secundaria, la relación renina-aldosterona estará elevada. Esto aumenta la producción de angiotensina. 2, potente vasoconstrictor que a su vez induce la secreción de aldosterona por la corteza suprarrenal. Hay casos bilaterales y bilaterales. Pregunta que sí está complejo. Vamos con la pregunta 8. Paciente de 40 años presenta inicio súbito de vértigo intenso, náuseas, vómitos, sí, sí, lado izquierdo. No puede mantenerse sin ayuda, pero además hipoacusia y tinitos en el oído izquierdo. No hay cefalea, fiebre ni otros déficits neurológicos focales. ¿Qué tipo de ataxia es más probable y cuál es su causa? Pregunta muy interesante. Las alternativas son migraña vestibular, ataxia funcional, ataxia cerebelosa por ACV, o sea, accidente cerebrovascular, ataxia vestibular por laberintitis aguda izquierda o ataxia sensorial por neuropatía. Tenemos paciente de 40 años con inicio súbito de vértigo rotatorio intenso, náuseas, vómitos, inestabilidad de la marcha que se va hacia un lado. Ya tenemos un punto importante. Esa tendencia de caer, pero solo hacia un lado. Incluso no se puede poner de pie sin ayuda, además de tener hipoacusia y tinnitus solo en un lado, oído izquierdo. Otro punto importante, no hay cefalea, fiebre ni otros déficits focales. Igual, tercer punto que es muy importante. Incluso la pregunta nos dice, ¿qué tipo de ataxia es más probable y su causa? Acá tenemos migraña vestibular y ataxia funcional, pero no tenemos nada más. Tenemos que tener al menos dos, como la alternativa C, D y E. Entonces las podemos descartar. Incluso una migraña vestibular no tendría todo esto. Migraña es el nombre. Ataxia funcional no está correlacionado con algo que sea funcional. Para descartar la ACV no tenemos datos o signos neurológicos focales. Y una ataxia sensorial, ¿será que pierde la sensibilidad acá? Pues no, simplemente se trata de una ataxia vestibular por laberintitis aguda izquierda. Incluso el hecho de que no sea izquierda, ya como que nos dice la este paciente presenta un cuadro agudo y unilateral de vértigo rotatorio intenso, náuseas y vómitos, inestabilidad de la marcha con caídas del lado izquierdo, hipoacusia y tinnitus en el oído izquierdo sin otros déficits neurológicos focales. Estos hallazgos son característicos de una laberintitis aguda que afecta el laberinto posterior, la vestibular y coclear, causando pues, todo lo que vimos aquí. Vamos con la pregunta 9. Lactante de 8 meses presenta macrocefalia progresiva, hipotonía marcada, retraso severo del desarrollo psicomotor, no sostiene la cabeza, no se siente y pierde habilidades visuales. La resonancia magnética cerebral muestra
leucoencefalopatía difusa con afectación de las fibras U y edema esponjoso. El análisis de orina muestra niveles elevados de N-acetil-aspartico. ¿Qué enfermedad metabólica neurodegenerativa es la más probable? Pregunta matadora. Puede estar en el EUNACOM. Tenemos glu- glutariciduria tipo 1, enfermedad de Canavan, fenilcetonuria, enfermedad de Tay-Sachs, adrenoleucodistrofia. Ya. A ver, vamos a hacer por descarte, porque esto sí, para recordar exactamente cuál es, y está complejo. La alternativa A, al decirnos con aciduria, debemos de tener en mente que debe tener algún ácido, por ejemplo. ¿Tendremos datos de acidosis o de algún ácido acá? Pues no. Enfermedad de Canavan es afectación neurológica más macrocefalia. Tenemos datos de macrocefalia y afectación neurológica, así que podría ser. Fenilcetonuria. Afecta que fenilcetonuria es ah, no es algo como retraso mental, algo por el estilo. Afectación neurológica, la final. Discapacidad intelectual más afectación neurológica. Enfermedad de Tay-Sachs, afectación neurológica más una mancha roja en la mácula. Y adrenoleucodistrofia, hiperplasia suprarrenal. Eso suena a adreno o algo de los suprarrenales. Ser neuro, afectación neurológica. Entonces, nos quedamos con la Canavan, que sí sería lo correcto. Ya que tenemos afectación neurológica más macrocefalia. La enfermedad de Canavan es una leucoencefalopatía neurodegenerativa autosómica recesiva. Muchas cosas muy complejas. Tiene macrocefalia, hipotonía severa, pérdida visual y retrovirida. Si se dan cuenta, simplemente vimos cosas importantes y yo les recomiendo eso. En patologías muy raras, muy complejas, que nos tardaríamos mucho tiempo investigando, estudiándola, lo mejor es ver cosas importantes, como estas son cosas neurológicas, la mayoría tiene afectación neurológica, excepto la A, que la verdad muy compleja, esa ni siquiera la vi, pero al ser aciduria, de plano con ácidos, me imagino. De todas maneras, pregunta muy compleja que ojalá que en el EUNACOM este tipo de preguntas, porque sí son matadoras. ¿Qué criterio define la hipotensión postural? Es la pregunta 10. Disminución de la paz, o sea, en la sistólica mayor a 10 milímetros de mercurio en posición supina, aumento de la diastólica más mayor o igual de 10 al levantarse, aumento de la sistólica mayor a 20 al ponerse de pie, disminución de frecuencia cardíaca mayor a 20 latidos por minuto al ponerse de pie, o disminución de la sistólica más de 20 y la diastólica más de 10 al pasar de cúbito a bipedestación en 3 minutos. Acá es la correcta, porque en todas las demás o está mal, porque no es de la frecuencia cardíaca, o falta algo, como estas dos. Entonces, simplemente marcamos la E, que es la completa, y estamos bien. La hipotensión postural ortostática es una caída excesiva de la presión arterial al ponerse de pie causada por una falla de reflejos cardiovasculares que normalmente compensan el efecto de la gravedad. La definición diagnóstica, como bien se indica, es una disminución de la presión arterial sistólica más de 20 o diastólica más de 10, medida dentro de los 3 minutos posteriores a pasar de la posición supina a la bipedestación. Sus síntomas como mareos, presíncope, se deben a la hipoperfusión cerebral y transitoria. Pregunta que quizás sea más para la práctica clínica, pero igual, vale la pena recordar. Pregunta 11. ¿Cuál es el manejo inicial de una hemorragia varicial aguda? Antibióticos orales sin endoscopía, hemodiálisis urgente, diálisis peritoneal, reposo y observación, ligadura endoscópica inmediata y vasoactivos. Pregunta sencilla para una hemorragia varicial. Antibióticos profilácticos sí. Muchos dicen que sí, muchos dicen que no, pero bueno, acá lo que nos importa es para una comida correcta la ligadura. Ligadura endoscópica inmediata y vasoactivos, ya que los demás diálisis no vamos a hacer en un paciente que tenga una hemorragia varicial aguda. La explicación nos dice que se realice la ligadura endoscópica urgente y se administran vasoactivos como telipresina u algún octreótido.
Esta ligadura endoscópica es de elección y los vasoactivos disminuyen la hipertensión portal. Pregunta relevante, muy relevante para la UNACOM. Pregunta 12. ¿Qué subtipo de esquizofrenia se caracteriza por predominio de síntomas desorganizados del pensamiento y conducta? Tipo indiferenciado, residual, desorganizado, catatónico, paranoide. Esta pregunta está sencilla. Incluso en el mismo enunciado corresponde con la alternativa correcta, ya que nos dice síntomas desorganizados y tenemos acá el tipo desorganizado, que sí, o incluso nos podría dar como tipo hebefrénica. Igual es lo correcto. Catatónico es por trastornos musculares, o bueno, que hay afecta, bueno, hay rigidez, es más muscular. Paranoide, alucinaciones, lo típico. Residual son más cosas, síntomas negativos, me parece, indiferenciado, la verdad. No, no me parece que esté por ahí. Pero vamos con el tipo desorganizado, que sí es lo correcto. La esquizofrenia tipo desorganizada o hebefrénica se caracteriza por discurso incoherente, respuestas inapropiadas, afecto plano o inapropiado y conducta desorganizada. A diferencia de tipo paranoide, los delirios y alucinaciones no son prominentes ni sistematizados. Pregunta 13. Adolescente de 14 años presenta lesiones en ambas orejas que se extienden hasta el cuello. Tiene antecedente de hacerse piercings. Hace una semana, al examen físico destaca bilateral de ambas orejas. En ambas orejas, eritema en todo el pabellón auricular, costras amarillentas en el lóbulo y algunas lesiones en zona periauricular y submandibular. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Piodremitis superficial, dermatitis de contacto irritativa, erisipela, dermatitis de contacto alérgica o celulitis. Esta que también está sencilla. Acá el antecedente es la clave. Se hizo piercing hace una semana, obviamente en ambas orejas. Entonces, esto que nos dice dermatitis de contacto, ya que la piodermitis, erisipela son algo más, se puede decir superficiales de cierta manera. Celulitis es un diagnóstico diferencial importante, pero tendría que dar datos como fiebre y no ese antecedente como tal. Ahora, para pensar en qué dermatitis de contacto es irritativa o alérgica. Irritativa sería más que todo por sustancias, mientras que la alérgica es debido a este material con el que seguro tuvo la reacción con los piercings. Entonces, colocamos alérgica y sí, correcto. Ojo que estas cosas amarillentas nos podían hacer dudar. Erupción eritematosa y pruriginosa que aparece tras contacto con metales como piercing y que se extiende más allá del área de contacto corresponde a la presentación clásica de una dermatitis de contacto alérgica. Y el alérgeno más frecuente en este tipo de reacciones es el níquel. La dermatitis de contacto alérgica es una respuesta inmunitaria retardada tipo 4. Igual importante, recuerden ese tipo porque sí, es posiblemente esa pregunta de examen. Vamos con la 14. Una clínica rural reporta un brote de fiebre tifoidea. ¿Cuál es la medida de control más urgente para interrumpir la transmisión? Cloración de aguas de consumo comunitario, cuarentena de los trabajadores de salud, vacunación masiva con vacuna de Salmonella Tifi, disminución de los mosquiteros impregnados, distribución o tratamiento con cipro de los casos confirmados. Esta pregunta es de salud pública. Entonces, si es de salud pública, no vamos a dar tratamiento ni distribuir mosquiteros, ya que mis mosquiteros no va a servir de nada. Cuarentena de los trabajadores de salud, sí, puede ser bueno, ¿no creen? Estamos en cuarentena y con paga. No, mentira. Lo correcto es la cloración del agua. ¿Por qué? Porque esa es la manera de transmisión de la Salmonella Tifi. Y nos dice, la cloración de agua es la intervención más rápida y eficaz para interrumpir la transmisión de la TIFI en un brote de fiebre tifoidea, ya que evita la diseminación otra vez en la fuente común como el agua. Vamos con la pregunta 15. Adolescente de 16 años que está en su día 16 del ciclo menstrual. Consulta por dolor abdominal bajo mayor al lado izquierdo. Al examen físico presenta dolor a la palpación de la fosa ilíaca izquierda, sin signos de irritación peritoneal. Su examen ginecológico demuestra dolor a la palpación anexial izquierda y la ecografía transvaginal muestra un quiste anexial izquierdo heterógeno con escaso líquido libre en el fondo del saco de Douglas. ¿Cuál es la conducta más adecuada para esta paciente? Laparoscopía, TAC, laparotomía, marcadores tumorales o ecografía postmenstrual. Pregunta sencilla, ya que si se dan cuenta, está en su día 16 de ciclo menstrual. Tiene dolor bajo en el lado izquierdo,
No hay nada más. Al examen ginecológico igual. Solo la palpación anexa a la izquierda y la clave es esto. La ecografía transvaginal muestra un quiste anexa a la izquierda. Estrógeno con escaso líquido libre. Eso de líquido libre sí nos puede llegar a hacer asustar, pero que está escaso y en este contexto, entonces se tratará de un quiste hemorrágico ovular, creo que se le llama así, si no estoy mal, pero es eso. Y para ello, la laparoscopía, la laparotomía sería mucho. Un TAC de abdomen, quizás ser un método de estudio demasiado. Marcadores tumorales, no podemos sospechar de esto al inicio, pero sí un control con ecografía postmenstrual sería lo correcto. Cuadro clínico que aparece a mitad del ciclo menstrual y una ecografía con quiste ovárico de aspecto estrógeno son característicos de un quiste funcional hemorrágico, resultado del sangrado dentro de un folículo cuerpo lúteo. Son frecuentes en adolescentes, se reabsorbe espontáneamente y su manejo es expectante. Pregunta muy bonita y puede ser para el UNACOM. Pregunta 16. Paciente de 45 años presenta dolor facial derecho de tipo quemante y continuo con paroxismos lancinantes sobreañadidos. En el examen neurológico se detecta hipoestesias en el territorio B2 derecho. La resonancia magnética cerebral muestra una lesión desmielinizante compatible con esclerosis múltiple en el tronco encefálico. ¿Cómo se clasificaría más apropiadamente esa neuralgia del trigémino? Entonces, de ya tenemos que es una neuralgia del trigémino. Las alternativas son neuralgia del trigémino atribuida a neuropatía herpética, cefalea en racimos crónica, síndrome de Tolosa-Hunt, neuralgia del trigémino atribuida a esclerosis múltiple, neuralgia inicial del trigémino clásica. Si nos dice cómo se clasifica esa neuralgia del trigémino, entonces debe tener algo más. ¿Cefalea en racimos crónica? No, porque no tenemos este dato de cefalea, lo clásico de este tipo de cefalea. Síndrome de Tolosa-Hunt. Tolosa-Hunt, recuerden que Hunt muchas veces está relacionado a los ojos. Me parece que es oftalmoplegia o algo relacionado. Ahora, tenemos las que sí tienen neuralgia. Ah, y ojo, la E también la descartamos porque es neuralgia esencial. O sea, no es atribuida a algo. Una neuropatía herpética podría ser, pero tenemos datos de neuropatía herpética, estas vesículas. No, la descartamos. Mientras que para pensar en la neuralgia del trigémino por atribuida a esclerosis múltiple, sí, porque es lo correcto. Además que tenemos acá una lesión desmielinizante compatible con esclerosis múltiple en el tronco encefálico. Cuando la neuralgia del trigémino se asocia con una causa estructural subyacente identificable, se clasifica como neuralgia trigeminal secundaria. Y en este caso, ¿qué es secundaria? Por los datos que nos da el enunciado o esclerosis múltiple. Es así, no había dónde perdernos. Pregunta 17. ¿Qué hallazgo hormonal distingue hipogonadismo secundario del primario? FSH alto con testosterona normal, estradiol bajo con LH normal, LH bajo con testosterona baja, prolactina alta con FSH elevada o LH alto con testosterona baja. Pregunta fácil, recuerden. Hipogonadismo primario, secundario. Primario, todo se eleva. Secundario, todo baja. Y este todo es LH, FSH. En este caso, ¿qué tenemos? Para que sea secundario estaría todo bajo. Tenemos el que es todo bajo, LH bajo. Ay, estamos. Aquí está, LH bajo con testosterona baja. Ese sería lo correcto. Ya que si estuviera tal vez LH alto, testosterona alta, sí sería lo correcto pensar, pero en una primaria. Entonces marcamos esta y estamos en lo correcto. El hipogonadismo secundario, en este hipogonadismo la lesión se localiza en el eje hipotálamo hipoficiario, lo que altera la secreción de gonadotropinas. Hay testosterona baja con valores de LH, FSH bajos o normales bajos. Recuerden eso, bajos, que es lo más frecuente. Por el contrario, el primario estará alto. Saben eso y ya tienen posiblemente dos preguntas de alguna com bien. Vamos con la pregunta 18. Hombre de 69 años, diabético tipo 2 hipertenso. En tratamiento con metformina, losartán e hidroclorotiazida. Presenta un cuadro de 4 días de vómitos alimentarios y diarrea evolucionando con malestar general y disminución del volumen urinario. Al examen físico se encuentra bradísico, bradípsico con presión arterial 150, frecuencia cardíaca 110. En sus exámenes de laboratorio destacan creatinina 2, un 78, la fracción de presión de sodio 0,5, sodio 130, potasio 2, cloro 110. ¿Qué fluido se administra? Tenemos acá un claro dato
de insuficiencia renal. Por la FENA me parece que es tipo prerrenal. Igual y tiene datos de vómitos, diarrea, está bien, nos ayuda. Pero la clave es qué solución le damos. Lactato, glucosalina, albúmina, bicarbonato glucosado. Albúmina, bicarbonato, glucosado. No, no le sirve esto. Pensamos en que lactato o glucosalina. Sería lactato para aumentar en sí los dos van a aumentar la bulimia, pero en este caso vemos que está alterado los electrolitos y no glucosalina le aumentará sodio y cosa que no nos interesaría del todo acá, a pesar de que sí el potasio está disminuido y eso igual. La aplicación nos dice que este paciente tiene una insuficiencia renal tipo renal. La clínica, hipotensión, taquicardia, oliguria, laboratorios, la fracción excretada de sodio menor a 1%, lo que indica retención renal de sodio como mecanismo compensatorio, prioridad absoluta de la reanimación con fluidos. Y en este caso, lactato será de elección. Además que el lactato metaboliza el bicarbonato y si este paciente seguro tendrá una acidosis metabólica, ¿por ser? Sí. Vamos con la pregunta 19. Paciente de 70 años consulta por dificultad progresiva para caminar e inestabilidad, especialmente por la oscuridad al cerrar los ojos en la ducha. Refiere sentir como si pisara sobre algodones. Al examen presenta signo de Romer positivo, pérdida de la sensibilidad vibratoria y posición en miembros y posicional en miembros inferiores y reflejo anquiliana, pero con fuerza y coordinación. Por ahí va de la nariz conservada o con ojos abiertos. ¿Qué tipo de ataxia es la más probable y cuál podría ser una causa subyacente? Ataxia frontal, hidrocefalia normotensiva, ataxia funcional psicógena, ataxia vestibular, neuritis vestibular, ataxia cerebelosa, degeneración cerebelosa alcohólica o ataxia sensorial por polineuropatía o degeneración de cordones posteriores. Pregunta que sí parece complicada, pero si nos damos cuenta, nos dice que la coordinación de una nariz está conservado. Entonces, cerebelosa no es. Una ataxia funcional psicógena no va a tener todo esto. Y el hecho que nos diga que pisara sobre algodones es propio de la que está alterada la propiocepción. Esta ataxia frontal por hidrocefalia es cuando el paciente no puede despegar sus pies del piso. Y esta vestibular con eventos vestibular está relacionada a la audición. Entonces, perdón, a vértigo. Entonces, lo correcto simplemente es marcar la sensorial. Y estamos bien. La ataxia sensorial se debe a pérdida de la propiocepción. Y sí, la clave es esa, la propiocepción. Eso es lo que pierde ese paciente. Inestabilidad de marcha, romper positivo, que es importante, que está en el enunciado. Marcha con base ancha, a menudo talonante, golpeando el suelo para aumentar la retroalimentación sensorial. Eso es lo que nos dice esto de que pisara sobre algodones. Para mí, esa es la clave y es el punto más importante de esa pregunta. Vamos con la última pregunta. Paciente de 75 años con múltiples factores de riesgo cardiovascular y evidencia de leucoariosis periventricular en resonancia magnética. Presenta una dificultad progresiva para iniciar la marcha como si sus pies estuvieran pegados al suelo. Marcha magnética. Una vez que inicia los pasos son cortos, arrastrados, base ancha, a veces se congela y no tiene parkinsonismo no tiene parkinsonismo en miembros superiores ni temblor y la fuerza y sensibilidad de las piernas son normales. ¿Qué tipo de marcha es la más probable? Ya dijimos en la anterior pregunta. Igual y claudicación, ay, no, y claudicación intermitente neurogénica, claudicación, dificultad al paciente caminar, pero necesita sentarse. Marcha vestibular, incorrecto. Me parece que esta sí está con mareos. Porque me confundí, mareos, nistagmos, una es de la audición. Marcha cerebelosa, esta no puede caminar en línea recta. La marcha vestibular es cuando está inclinado hacia un costado. Como vimos en una de las preguntas, que se iba hacia un lado. Con esto de la hipoacusia, tinnitus, todo eso. Marcha en estepaje, no sé cómo será en inglés, son marchas donde el paciente da pasos así, muy elevados, amplios, elevados. Ese sería el término correcto. Y acá, como dijimos en la anterior pregunta, una marcha frontal es esta que no se despega del suelo, como magnética, como dice acá. El trastorno de la marcha frontal, también llamada praxia de la marcha, marcha de Petit-Das, de Brissot, nombre muy complejo,
Tiene dificultad para marchar, donde la marcha es magnética, pasos cortos o arrastrados, congelamiento, desequilibrio, incontinencia urinaria, hidrocefalia normotensiva, como vimos en la anterior pregunta. Entonces, pregunta compleja, vimos muchas, pero muchas preguntas muy rentables para el UNACOM, de verdad, altamente rentables. Estudien, sigan estudiando. Espero que estas preguntas que sí, yo lo veo muy interesantes, les hayan servido y nos vemos en otro video test.